Amén. Bueno, bienvenidos hermanos nuevamente, que el Señor les bendiga. Amen, church. Welcome once again, and may God bless you. Qué bueno es estar alabando al Señor, ¿no les parece? It's wonderful to be able to worship God. Isn't that true? La palabra dice que es lo más hermoso que podemos hacer, hermano. Y gracias por estar acá y gracias por estar en casa también. The word says that that's the most precious thing that we can do. So thank you for being here, and thank you for those of you watching at home. Muy bien, vamos a ir a la palabra. Hoy nos corresponde un tema muy especial, muy hermoso, lo considero para mí. We're going to go to the word, and I consider this topic a very precious topic for me. El tema que vamos a llamar en este día, el capítulo 3 especialmente, The topic that we're going to name today is on chapter 3. es al Dios que sirvo. It's Amén. to the God we serve. Daniel 3, verso 16 al 18, les voy a pedir que abran sus Biblias. Daniel 3, verse 16 to 18. I'm going to ask that you open your Bibles up. Y dice la palabra de Dios, leemos esta escritura. Dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. 16 says, Shadrach, Meshach, and Abednego replied to him, King Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you in this matter. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it, and he will deliver us from your majesty's hand. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. But even if he does not, we want you to know, your majesty, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. Amén. Amen. Oremos al Señor, así como están aquí sentados Let en us tu pray as casa, we see it. como estés. However you are, let us pray. Si estás manejando, no cierres tus ojos, And if you're driving, please don't close your eyes. solamente concéntrate en la oración. Just concentrate in the prayer. Padre, te damos la gloria a ti, Señor. And Father, we just give you all glory. Gracias por este día, por este momento. Thank you for this day and for this moment. Padre, te honramos, te damos las gracias por lo que tú haces en nuestras vidas. Father, we honor you and we thank you for your grace that you give us to our lives. Y Señor, que hasta este momento tu presencia ha estado ahí siempre en cada detalle de lo que hacemos. And Father, up to this moment, Father, your grace has been there in every detail that we have done. Padre, y aún si muchas cosas no se dieran como nosotros lo quisiéramos, And even if things are not done the way we would like it to be, así como estos jóvenes dijeron a aquel rey aquel día, Señor, just as these young men told that king that day, nosotros nos seguiremos postrando ante tu presencia, Jesús. we will not worship, we will honor you in your presence. Porque tú eres nuestro Dios Because you are our y God eres nuestro Salvador. and you are our Savior. Y te damos las gracias And we thank you en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amén. Amen. Muy bien. Very well. Hace 8 días leíamos la historia de cómo Daniel revela el sueño a Nabucodonosor. 8 days ago, we read on how Daniel revealed Nebuchadnezzar's dream. Y tan pronto como Nabucodonosor entiende de qué se trataba aquella realidad que se le estaba presentando, Just as Nebuchadnezzar understood the reality that was being presented to him, que aquella imagen tenía un propósito específico that image had a specific purpose. y Dios había designado que Nabucodonosor fuera uno de los que eran parte de esa imagen. God had designated that Nebuchadnezzar would be part of that image. Y aparentemente Nabucodonosor entiende los propósitos de Dios. And apparently, Nebuchadnezzar understands God's purpose. Y digo aparentemente porque en el verso 47 del capítulo 2, And I say apparently because on verse 47 of chapter 2, Nabucodonosor expresa unas palabras increíbles, maravillosas, diría yo, hermanos. Nebuchadnezzar expresses some beautiful words, I would say. Le da a entender como que sí realmente él estaba creyendo en Dios. He gives us the understanding that he really was believing in God. Pero sus palabras no eran tan verdaderas, hermanos. But his words weren't all that true. Y aquí
De entrada tenemos una gran lección para nosotros. And here to begin, we have a big lesson for us. No es lo que decimos muchas veces. It's not what we say at times, No es lo que a veces nos emociona en algunas ocasiones, and it's not what gives us emotions in certain times, sino lo que vivimos diariamente, but what hermanos. we live on a daily No basis. son palabras de hoy le digo a Dios, tú eres mi Dios, They're not words that today I say, God, you are my God, o reconozco quién eres tú, or I recognize who you are, y el día de mañana estoy con otras ideas. and tomorrow I'm with other ideas. No es lo que Dios quiere de nosotros en realidad. That is not what God wants from us in En reality. esta historia de Daniel y de los jóvenes que estaban allí en Babilonia, And in this story of Daniel and the young men that were in Babylonia, encontramos muchas lecciones para nuestras vidas. we hermanos. find a lot of lessons for our lives. Por eso el tema de estos mensajes le hemos puesto el libro de Daniel ayer y hoy. So that's why we named these topics the book of Daniel today, yesterday, and today. Porque revela muchas cosas que a veces podemos estar pasando en nuestras vidas personales Because it reveals a lot of things that we can be going through y in our de las personal que a lives. veces necesitamos cambiar y en algunas ocasiones hasta arrepentirnos. In times that we have to change and also repent. La palabra de Dios siempre nos enseña que nuestras palabras tienen que ser verdaderas. The Word of God shows us that our words, they need to be true. Jesús dijo, vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. And Jesus said that let our yes be a yes and our no be a no. Y el apóstol Pablo también habló de que siempre hablemos verdad, primeramente con Dios y después con nuestro prójimo. And Apostle Paul told us that we need to speak with truth, first with God and then with our fellow people. Y la escritura siempre nos lleva a permanecer en la verdad, hermanos. And the Word always teaches us to remain in the truth. Pero este no es el caso de Nabucodonosor. But this is not Nebuchadnezzar's case. Aunque el verso 47 del capítulo 2, él exalta a Dios. Although verse 47 of chapter 2, he exalts God. Y aunque Daniel no nos dice cronológicamente cuánto tiempo pudo haber pasado después de esto, Daniel doesn't tell us chronologically when this could have happened. pero la Biblia sí nos relata que en el capítulo 3 But the Bible does tell us that on chapter 3, sucede algo totalmente inesperado, hermanos. something unexpectedly happens. Aquel hombre que había creído en Dios, That man that had believed in God, de pronto se da una vuelta he real quick turns around y empieza a hacer otras cosas diferentes. and he begins to do something different. Y una de las cosas que él hace, hermanos, que diríamos no nos extraña mucho lo que Nabucodonosor hace en este pasaje, One of the things that he does that doesn't that's a surprise. surprise us, there you go, Que él empieza a adorarse a sí mismo. is that he begins to worship himself. Empieza a sentirse como que él era lo más grande. He begins to think that he was the biggest thing. Recordemos que en la historia que Daniel está revelando a And él, let's remember that in the story that Daniel's revealing él to solo him, era la cabeza, hermanos. he was only the head. No era toda la estatua. He wasn't the whole statue. Sin embargo, él se manda a hacer una estatua que lo representara a él, He sends to make a statue that represents him, en donde él se sentía orgulloso de ser aquella imagen que estaba representada ahí. where he felt proud of being that statue that was being represented of him. Y yo a veces pensando en mis locuras digo, Nabucodonosor se tomó su primer selfie. And in my craziness, I say Nebuchadnezzar took the first selfie. ¿No les parece extraño de que cuando las personas se toman sus selfies se hacen y se ponen por todos lados, verdad? Isn't it strange that when you start taking a selfie, you start taking them from different angles? ¿Y qué es lo que quieren decir con eso, con cuanto se toman esas cosas? And what are you trying to say with that when you do that? Mi imagen. My image. Miren lo que mi imagen representa. Look at what my image Y represents. claro, cuando la ponen en las redes sociales, And then when they put it in the social media, no se cree que así parecen, no, ya están retocadas las imágenes. don't think that that's how they look. They're already retouched with filters. Así que a veces no son lo que la apariencia dice, ¿verdad? So it's not what it seems like. Ahora bien, Nabucodonosor hace una imagen de su propia persona, hermanos. Nebuchadnezzar makes an image of himself. Y él se hace toda la estatua. He makes himself the whole statue. Pero eso no es el problema.
But that's not the problem. Nabucodonosor pudo haber hecho muchas cosas. Nebuchadnezzar could have done a El lot of things. problema es que la Biblia nos narra aquí, The hermanos, problem is that the Bible narrates to que us él empezó a obligar a las gentes a que adoraran la estatua. that he began to obligate the people to worship the Y statue. era algo tan obligado, And it was hermanos, something so obligatory que nadie podía escaparse de esa adoración. that nobody can escape from that Todos worship. los pueblos, dice la escritura aquí, hermanos, All the cities, it says here, toda la gente all the people, estaba obligada a postrarse ante la estatua que Nabucodonosor se había hecho. they were obligated to kneel down to the statue that Y Nebuchadnezzar la did. historia dice que habían días especiales The story says that there were special que days Nabucodonosor celebraba, that Nebuchadnezzar would en celebrate, donde tocaban la bocina, hacían sonar trompetas, where they would sound the horns and trumpets, y toda la gente tenía que parar de hacer lo que estaba haciendo where everybody had to stop doing what they were doing y postrarse en dirección donde estaba la estatua, hermanos. and kneel down in the direction that the statue was in. No sé si esto les trae a la memoria una religión actual, I don't know if this brings you to a memory of an actual que religion, la gente tiene que parar de hacer lo que está haciendo en cierto momento del día that the people have to stop doing what they're doing at certain times of the y day mirar en cierta dirección, and face a certain no direction, importa en qué lugar de la tierra se encuentre, no matter where on earth you pero find tienen yourself. que postrarse en cierta dirección But they have to kneel down in a certain direction y adorar, obviamente, a un Dios falso. and obviously worship a O false sea, las god. cosas no cambian mucho. Things don't change much. Las cosas que la gente hace siguen siendo similares a las que Nabucodonosor estuvo haciendo en ese día. Things that people do are similar to what Nebuchadnezzar had people Es do. más, el apóstol Pablo, hermanos, And it's the Apostle Paul. nos advierte que en los últimos días He warns us that the last days habrán personas igual a Nabucodonosor, there will hermanos. be people just like Y Nebuchadnezzar. quiero llevarles a este texto, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1, And I want to take you to this text, 2 Timothy chapter 3 verse 1, donde Pablo advierte a la iglesia where Paul warns the church de lo que sería el carácter de los hombres en los últimos días. of what man's character would be in the last days. Y dice la escritura, hermanos, And the word says, segunda Timoteo capítulo 3, versículo 1, dice el apóstol Pablo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. 2 Timothy chapter 3 verse 1 says, "But mark this, there will be terrible times in the last days." Y sigue diciendo el apóstol Pablo ahí, hermanos. And the Apostle Paul continues saying, Habrá hombres amadores de sí mismos, there will be people that are lovers of themselves, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, en fin, sigue narrando todas las cosas. lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy. And he continues saying, Tal pareciera como que Pablo está viendo una película de los últimos tiempos, hermano. as if Paul, the Apostle Paul, was watching a movie of the last days. Sin embargo, On the contrary, esto ha sido el carácter de los hombres en todos los tiempos. this has been the character of man Quizás throughout los all últimos time. días es un poco más visual, más evidente, Perhaps the last days are more visual, more evident, especialmente con los que les mencionaba hace un momento, ¿verdad? especially with the ones that we were mentioning a few Con el moments ago. teléfono celular la gente se siente muy, como que eso es el todo de la vida, hermanos. The people with the cell phone, they think that that is all in life. El orgullo siempre destruye a las personas The proudness always destroys people. y hay un precio a la soberbia, hermanos, And there's a price to pay for being proud, y es la caída. and it's the fall. Por la escritura lo dice claramente, The scripture tells us very que clearly antes de la caída, hermanos, that before the fall es el levantamiento de la soberbia, hermanos. is the rise of the proudness. Así que uno tiene que tener mucho cuidado con eso. So you have to be very careful with that. Y aunque uno diga, no, yo nunca voy a ser tan soberbio como Nabucodonosor, And although you may say, I may not be Mr. Know-it-all like Nebuchadnezzar. solo tengo fotos mías por todos lados. All I have is selfies of Donde me all over quiera the que place. camino hay fotos mías. Wherever I walk, there's pictures of me. Bueno, no sé, ¿verdad? ¿Qué querrá decir eso en su vida? Pero
I don't know what that means in your life, but Ahora, regresemos a Daniel capítulo 3. let's return to Daniel chapter Porque 3. la historia que hoy nos toca ver, hermanos, Because the story that today we are looking at, son los resultados de la soberbia, hermanos. they're the results of proud. ¿Qué es lo being que proud. viene cuando una persona se siente soberbia? What comes with the person that feels Y proud? claro, una de las cosas que leemos aquí en la escritura And one of the things that we read in the scriptures es que Nabucodonosor quería adoración para él. is that Nebuchadnezzar wanted worship for himself. Hoy le llamamos atención, hermanos. Today we call it attention. Cuando usted pide atención, When you ask for attention cuando usted demanda or you atención, demand attention, y la demanda en muchas maneras. and demand is in different ways. Nadie me dio likes en mi foto que les puse yo. Nobody gave me likes in the picture I posted. Usted está demandando atención. You're demanding Y eso attention. puede ser adoración también, hermano. And that could be worship. Usted quiere que la gente le ponga ahí cómo se mira, qué bonito el lugar donde estuvo, en fin, muchas cosas. You want people to tell you how beautiful you look or how beautiful the places Yo where you siempre were le at. digo, vaya donde quiera ir, disfrute lo que va a hacer, haga todo lo que usted pueda hacer ahí. I always say, go where you want to go, do what you want to do, and Y que le enjoy it. importe un comino a medio mundo donde usted está, hermano. And who cares where you're at? To those Usted people? disfrutó y es lo que basta. You enjoyed it, and that's all that Amen. matters. Amen. Entonces, aquí nos enseña algo bien importante, So it shows us something very important que here. cuando no estamos a gusto con cómo somos o quiénes somos, We're not comfortable with who we are or how we are. nos empezamos a enojar con los demás. We begin to get mad with everyone else. Y es lo que Nabucodonosor hace, hermano. And that's what Nebuchadnezzar does. Se empieza a enojar con la gente que no le daba adoración. He starts to get mad with people who weren't worshiping Y him. entre ellos estaban los tres muchachos amigos de Daniel, hermanos, And in between that, there were those three young men, friends of Daniel, que no estaban dispuestos a ceder sus valores que ellos tenían who were not willing to give up their values that they had por adorar la estatua de Nabucodonosor. to worship the statue of Y Nebuchadnezzar. cuando ellos son llamados ante la presencia del rey, And when they are called to the presence of the king, aquellos tres muchachos, hermanos, se mantienen firmes en su fe. those three young men, brothers, they stood firm in their faith. No estaban dispuestos a ceder ante el rey, hermanos. They were not willing to give in to the Vuelvo a king. repetir la frase que repetía la semana pasada y espero la estén guardando en su corazón. I'm going to repeat the phrase that I spoke about last week, and I hope that you have it in your heart. Cuando Dios nos respalda, When God has our back, cuando Dios nos cuida y sentimos su protección, when God takes care of us and we feel his protection, podemos tener el valor de hacer cualquier cosa ante la gente que demanda de uno lo contrario, we hermanos. can have the courage to do against what people are asking us to De lo do. contrario, vamos a ceder, hermanos. On the contrary, we're gonna give in. Vamos a hacer lo que la gente quiere que nosotros hagamos. We're gonna do what people want us to do. Y claro, en esta historia vamos a leer algunos pasajes que son muy importantes, And yes, in this story, we're gonna read passages that are very important que nos hablan de lo que es el carácter de un verdadero cristiano en tiempos difíciles, that hermanos. speak to us the true character of a Christian in these difficult moments. Recuerden que estos jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, Let's remember that these young men, Shadrach, Meshach, and Abednego, estaban en una tierra que no era su tierra. they were in a land that wasn't theirs. Había una cultura que se les quería imponer. There was a culture that they wanted to implement into Y them. ellos no cedieron ante esa cultura que se les quería imponer. But they didn't give in to that culture Porque ellos tenían algo especial en su corazón. because they had something special in their heart. Y habían creído en el Rey de Reyes y en el Dios de Dioses. And they had believed in the King of Kings and the God of Gods. Y eso iban a mantener, hermanos. And that's where they were going to Su maintain. principio era la fe en Dios. Their principle was their faith in God. Y no la iban a ceder. And they were not going to give in. Aunque iban a ser expuestos aún ante la muerte. Although they were going to be exposed to death. Capítulo 3, versículo 7, de ahí mismo, del libro de Daniel. Chapter 3, verse 7 from Daniel. Dice la escritura ahí que, por lo cual dice, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Chapter 3, verse 7 says, Therefore, as soon as they heard the sound of the horn, flute, zither, lyre, harp, and all kinds of music,
All the nations and people of every language fell down and worshiped the image of gold that King Nebuchadnezzar had set up. Entendemos que esa era la orden de un rey, hermanos. So we understand that that was the order of a king. Y a veces uno dice, bueno, lo que el rey dice es lo que tiene que hacerse. And we say sometimes, well, whatever the king says, that's what we got to Quiero do. decirle algo. Let me tell you something. Siempre que no comprometa sus principios morales y espirituales, hermanos. Always and only that it doesn't compromise your principles and your faith. Y esa es una de las grandes luchas que tenemos hoy en día. And that is one of the biggest battles that we have today. ¿Obedecemos o no obedecemos las leyes? Do we obey or not obey the laws? ¿Obedecemos la máscara, el face cover? Are we obedient to the face cover, the masks? ¿Obedecemos la vacuna? Are we obedient to the vaccines? ¿Obedecemos, bueno, no sé si van a volver a poner los 6 pies de distancia, pero mucha gente no estuvo de acuerdo con nada de eso. I don't know if they're gonna place the 6 feet of distance again, but I wasn't agreeing with that. Quiero decirles que esto no se trata de política, I'm gonna tell you that this is nothing political. no tiene nada que ver con política, sino simplemente con asuntos de salud, hermano. It has nothing to do with the politics, but just with your No tiene your nada que well-being. ver con la fe suya. It has nothing to do with your faith. Siempre que usted se mantenga en fe en Dios, If you maintain yourself in faith with God, no se postre ante una imagen, no se postre a adorar una doctrina falsa, lo que sea, and you don't kneel down or start worshiping a false doctrine, usted va a estar bien. you're gonna be good. Usted va a estar bien. You're gonna be good. Mientras sus principios morales no se comprometan, Meanwhile, your principal morals are not o sus compromised, principios espirituales no se comprometan. or your spiritual principles are not compromised. Recuerdo hace 15 meses, I remember about 15 months ago cuando salió la orden de no congregarse en las iglesias. when the order of not congregating came out. Mucha gente, muchos líderes dijeron, no podemos obedecer lo que el gobierno nos está imponiendo. A lot of people and a lot of leaders said, I can't listen to what these politicians are putting. Y aquellos que lo hicimos fuimos criticados duramente, hermanos. And those that did obey were criticized very hard. Ahora, la pregunta es, Now the question is, ¿nos estaban pidiendo que no adoráramos a Dios? were they asking us not to worship God? ¿Nos estaban pidiendo que dejáramos a Dios, al que conocemos como nuestro Dios personal? Were they asking us to leave God, the one that we know as our personal No. Savior? Al contrario, hermanos. No, on the contrary. Nos estaban dando una oportunidad que muchos desperdiciamos. They were giving us the opportunity that a lot of us La wasted. oportunidad de hacer su iglesia en su propia casa, The hermanos. opportunity to make church in your own home. De abrir las puertas para que la bendición llegara a su casa. To open your door so the blessing comes to Y your own que home. personas que jamás irían a una iglesia, And hermanos, so the people that would never go to a church, ahora podían tener la oportunidad de que la iglesia llegara a su casa. now they had the opportunity for church to reach their Solo home. era cuestión de encender su teléfono, su televisor All it was to turn on your TV or your phone y decirle a sus amigos, vengan a mi casa and tell your friends, come to my house con máscara y 6 pies de distancia with the mask and 6 feet of distance. y compartamos lo que Dios está dándonos. And let's share what God is giving O sea, us. no era estar en contra de los principios morales o espirituales de la palabra de Dios. It wasn't being against your principles, your moral Y es lo principles. que muchos no entendieron, hermanos. And it's what a lot of people didn't Yo creo que understand. ahora tenemos un poco más de claridad de todo eso. I think today we have a little more clarity Que of Dios this. hizo una gran revolución en el año pasado, That God hermanos. did a big revolution last year. Y es cierto, quizás muchos están quejándose de que cantidad de personas no han regresado a sus iglesias. And it's true that there's those that are complaining that all the people didn't return to church. Hoy en la mañana escuchaba un pastor, hermano, en la radio, This morning I was listening to a pastor on the radio, pastor muy conocido, a well-known pastor, en una iglesia muy conocida aquí en el área. a church very well-known in this Y area. estaba él quejándose de que su iglesia, mucha gente no regresa a su iglesia. And he was complaining that a lot of his people from the church were not returning. A veces uno dice, bueno, no nos está pasando solo a nosotros entonces, ¿verdad? And a lot of us say, well, it's not only happening to us then. La última estadística es de que solo el 48% de los miembros que estaban en una iglesia han regresado, hermanos. The last statistics state that only 48% of the members of a church have Es returned. decir, que el 52% It's to say that the 52%, están en la playa, they're at the beach, están en Disneylandia, Disneyland,
Y están haciendo otras cosas, They're doing other things, menos adorar a Dios. but worship God. Ahora bien, Nabucodonosor impuso una adoración Very well. Nebuchadnezzar, he imposed a worship. y él quería que toda persona, And he wanted everybody. pero siempre en todas las cosas hay valientes de la fe, hermanos. But like always, there's those courageous people in Están faith. aquellos que dicen, mis principios son mis principios, mis valores son mis valores. There are those people that say, my principles are my principles and my values are Y values. sabe lo que Dios dice, honraré al que me honra. And God says, I will honor he who honors me. Honraré al que me honra. I will honor he who honors me. Estos tres jóvenes no cedieron ante aquella situación. These three young men, they didn't give in to the situation. Versículo 8 del capítulo 3 dice, por eso en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Verse 8 of chapter 3 says, at this time, some astrologers came forward and denounced the Jews. Versículo 12, y esta es la acusación. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. And verse 12, this is the accusation. But there are some Jews who you have set over the affairs of the province of Babylon, Shadrach, Meshach, and Abednego, who pay no attention to you, your majesty. They neither serve your gods nor worship the image of gold you have set up. Esto molestó muchísimo a Nabucodonosor. And this bothered Nebuchadnezzar a lot. Acuérdese, Remember, Nabucodonosor tenía un orgullo propio, hermano. Nebuchadnezzar had his own Y él pride, quería que todo el mundo estuviera de acuerdo con él. and he wanted everybody to Él be in demandaba agreement la with him. atención de toda la He gente. demanded everybody's attention. Y cuando habían tres personas que no lo hicieron, And when there was three people that didn't do y it, en este caso eran jóvenes judíos and in this case there were three young Jews, que habían llegado allá a Babilonia con las mismas condiciones que muchas personas más, they had gotten to Babylon with the same conditions that other people have, pero la Biblia no habla de los demás, hermanos. but the Bible doesn't speak of everybody La Biblia else. dice que ellos tres no se dieron. The Bible talks about those three Claro, men that esto no didn't give quiere in. decir lógicamente que los demás sí se dieron. It doesn't mean to say that all the other ones did give in. No lo dice, no lo narra, no lo sabemos. It doesn't say it and it doesn't narrate it, so Pero we don't know. estos tres But these three se men, mantuvieron firmes. they maintained Y este es el firm. ejemplo que tenemos nosotros, hermano. And that's the example that we have. El ejemplo de mantenerse firme ante cualquier circunstancia. The example that we have to maintain firm in any Y situation. estos jóvenes dijeron algo muy importante. And these young men said something very Estos important. jóvenes dijeron algo que cautiva la atención al leer estas palabras, hermanos. These young men said something that captivate as you read it. El castigo era el horno de fuego, hermano. The punishment was the oven of fire. Y ellos estaban tan seguros de que Dios los podía librar del horno de fuego. They were so sure that God can free them from the oven of fire. Es decir, estaban seguros de lo que Dios podía hacer por ellos. It's to say that they knew what God can do for them. Y es bonito saber uno lo que Dios puede hacer por uno, ¿verdad? And it's nice to know what ¿No le God can do parece for bien? you, right? Ahora, la pregunta es, Now the question is, ¿qué puedo hacer yo? what can I do? ¿Qué puedo hacer yo por Dios? What can I do for God? O sea, no es solamente saber lo que Dios puede hacer por mí, It's not only what God can do sino que for ahora me, es qué puedo hacer yo por Dios. but it's what can I do for O God? qué puedo hacer yo en una situación. Or what can I do in a situation? Y estos jóvenes dijeron algo que impresiona, versos 17 y 18 que leíamos. And these young men said something very impressive, chapter 16 and 17 that we read. Dijeron, al Dios que servimos They said, to the God that we serve, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey. He can defend us from the burning fire and from your hands. Eso es lo que Dios puede hacer por nosotros. That's what he can do for us. Pero quiero que sepas But I want you to know, que esto es lo que nosotros vamos a hacer. what is it that we are going to do? Que aunque Dios no ponga sus manos en ese asunto, Although God doesn't place his hand in the nosotros situation, no vamos a adorar tu estatua, we are not going to worship ni your nos vamos a statue, inclinar ante nor ella, are we going to bow ni down nos to vamos it, a inclinar ante tus dioses. and nor are we going to bow down to your gods. ¿Se da cuenta la diferencia?
You see the difference? O sea, lo que Dios puede hacer por mí, yo lo sé, hermanos. What God can do for me, I already know. Yo sé que Dios me ama. I know that God loves me. Yo sé que Dios me cuida. I know that God protects Yo sé me. que Dios es bueno para And I know conmigo. that God is good with me. Yo sé que Dios ha dado todo para mí. I know that God gave everything La for me. pregunta es, ¿qué puedo hacer yo para Dios? The question is, what can Y I do estos for jóvenes God? declaran algo importante. And these young Jews Lo que declare Dios puede something. hacer es esto, librarnos, en fin, muchas cosas más. What God can do is free us and Pero lo deliver que us. nosotros vamos a hacer, But what we are going to do algo muy especial también, is something very special. mantener nuestra mirada en Él. We're going to maintain our sight on Him. Si no nos libra, If He doesn't deliver es us, asunto de Él. that's His thing. Es su sola voluntad. It's His will. Pero no nos vamos a postrar ante tu imagen. But we are not going to bow down to No your vamos a image. ceder ante tus demandas. And we're not going to give in to your No demands. vamos a adorar tus dioses. We're not going to worship your Y eso es gods. algo, hermanos, que nos deja una tremenda enseñanza a nosotros. And this is something, He gives us a very strong Porque teaching to siempre us. queremos que Dios actúe en nuestras vidas. Because we always want God to act in our lives, Pero nosotros no queremos actuar. but we don't want to act. Y eso es un gran problema. And that's a big problem. Y algo que me llama la atención en este pasaje, And hermanos, something that calls my attention in this es passage, lo que estos jóvenes le dicen a Nabucodonosor. it's what these young men tell Nebuchadnezzar. Acuérdense algo, hermanos. Remember something. Cuando Daniel declara aquella revelación When Daniel declares that revelation de la estatua, de la imagen, of the statue, that y image, Daniel es puesto en un lugar muy especial, and Daniel is placed in a very special place, Daniel le dice al rey, tengo 3 amigos que quiero que también los honres. and Daniel tells him, I have 3 friends that I want you to honor. Y ellos fueron puestos también en un lugar muy especial. And they also were placed in Dice a que special fueron place. puestos como administradores del reino, hermanos. So they were placed as Dice que administrators tenían of the un lugar kingdom. muy privilegiado en el estatus del rey. They had a very privileged position in the status of a king. Ni eso lo salvó. And that didn't even save him. Ni eso lo salvó. And that didn't save him. Su estatus no lo salvó. His statue didn't save him. Yo no sé cuánta gente piensa que su status quo lo puede salvar. I don't know how many people think that their status quo can save them. Tengo un buen trabajo, I have a good job. tengo una buena familia, I have a good family. tengo muchas cosas positivas en mi vida. I have a lot of positive things in my life. Y eso creemos que ya es una garantía para nosotros. And that we think is a guarantee for us. Y en realidad no lo es. And in reality, it Ni isn't. estar en el palacio del rey Not even being in the palace of a king los libraba de que Nabucodonosor los empujara hacia el horno de fuego. would it free them from Nebuchadnezzar pushing them to the pit of fire. Sus palabras de estos jóvenes fueron: The words of these Jews were, al Dios que servimos. to the God that we serve. ¿Se imaginan ustedes si ellos no hubieran estado sirviéndole a Dios? Can you imagine if they hadn't been serving God? ¿Usted cree que Dios hubiera actuado en sus vidas de ellos? Do you think that God would have acted in their lives? Ellos no tenían ninguna autoridad para decirle a Dios, a ti te servimos, Señor, así que haz algo por nosotros. They had no authority to tell God, hey, we serve you, so do something for us. Recuerdo la historia de un rey también en el libro de Isaías. In the book of Isaiah, I remember a story of a king, A un rey que se le fue dicho que iba a morir casi en ese mismo instante. to a king that was told that he was going to die in that moment. Dios manda al profeta y le dice, dile al rey que va a morir esta tarde, este día muere. God sends the prophet and tells him, tell the king that he's going to die this afternoon. Y el profeta Isaías dice que mientras él iba saliendo del patio del palacio del rey, And as the prophet Isaiah was exiting the patio of the palace of the king, Dios le habla y le dice, regresa y dile al rey que tiene 15 años más de vida. God speaks to him and he says, go tell the king that he has ¿Qué 15 hizo more years cambiar of a life. Dios? What made God change? La oración de aquel hombre. The prayer of that La man? escritura dice que se postró ante Dios The Bible says that y he le kneeled dijo before con God toda humildad, and he said in all humbleness, Señor, acuérdate que te he servido. he said, Lord, remember that I have served you. Pablo habla de servir. Paul speaks about serving. La Biblia habla de servir a Dios, The word speaks about serving God no de servirnos a nosotros mismos. and not serving ourselves. Toda la escritura se va a encaminar a un servicio especial a Dios. The whole Bible takes us to a special serving to God. Y es lo que libra a aquellos 3 jóvenes. And that is what delivers El those 3 men. servicio que ellos le prestaban a Dios. The service that they gave God. Dios podía decir con toda seguridad,
God could say with all security, estos son mis siervos. these are my Y a servants. mis siervos And to my servants, yo doy la cara por ellos. I will give them my face. Y es lo que sucedió. And that's what happened. Tan pronto aquellos jóvenes son tirados al horno de fuego, And as soon as those three young men, they were thrown to the pit of fire, Nabucodonosor estaba esperando, hermanos, que se hicieran chicharrón en ese momento. Nebuchadnezzar was waiting for them to become El más charred. dijo, ya huele a carnitas. He said, wow, it already smells like meat. Pero sucede de que en lugar de que hubieran 3 en el horno, But what happens is that instead of 3 being in the pit of fire, habían 4, hermanos. there was 4. Y Nabucodonosor está tan sorprendido Nebuchadnezzar was so surprised porque dice, el cuarto parece a un hijo de los dioses. because he says the 4th resembles a son of the gods. Qué maravillosa la presencia de Cristo en medio de las tribulaciones, hermano. And what a beautiful presence of Christ in Hay- the tribulation. Hay veces que vamos a sentirla y a verla, There are times where we're going to feel it and see y hay it, veces que no vamos a sentir ni a ver nada, and there's times where we won't feel it or see it. pero Él ha estado allí, hermano. But he has been there Él for ha you. estado en sus problemas. He has been in your Él ha problems. estado en su horno de fuego. He has been in your pit of Él ha estado fire. en su dolor. He has been in your Él ha pain. estado en la hora más oscura de su vida. He's been in your darkest times of ¿Sabe life. por qué? You know why? Porque Él sabe Because he knows que usted o es un siervo that you're either a servant o será un siervo. or you will be a servant. No es asunto de fui un siervo. It's not a case of I was a O es un servant siervo or you are a servant o será un siervo. or you're going to become a Y Dios servant. lo sabe. And God knows. Si Dios con nosotros, If God is with us, si Dios con nosotros, if God is with us, ¿quién contra who nosotros? can be against us? Nabucodonosor dijo, ¿qué Dios hay que pueda librarnos de mi mano? Nebuchadnezzar said, what God is there that can deliver us, you, from my hand? Él no sabía que hay un Dios todopoderoso en los cielos, He sure didn't know that there was an almighty God in the el heavens, Dios que salva, hermanos. the God that saves. Póngase de pie y démosle gloria a Please Dios. stand and let's give God all glory. Adoramos al Dios que salva, hermanos. We worship the God that saves. Reconocemos al Dios que salva, And we hermanos. recognize the God that Que en saves. medio de la hora de la prueba, In the hermanos, midst of your problems, Él siempre está allí, hermanos. He's always there. Demos gloria a Jesús. Let's give glory to God. Padre, te damos gracias. Father, we thank you. Gracias por tu presencia. Thank you for your presence. En los momentos más críticos de nuestra vida, Señor. In the most critical times of our lives, Y aún no sabemos lo que le espera a este mundo. although we don't know what is to come to this Pero hay world, una cosa de la cual sí estamos seguros. but there's one thing that we are sure of, Que tú nos librarás. that you will deliver us Y que tú nos cuidarás. and that you will take care of Y aún us. si no lo hicieras, Señor, And even if you would not do it, no daremos la espalda. we will not turn around. No volveremos atrás. We will not go back. Seguiremos hacia adelante. We're going to keep going Porque forward tú eres digno de nuestra adoración y reconocimiento. because you are worthy of our worship and recognition. Sea que hagas Whether you make it o sea que no hagas. or whether you don't make it, Father. En el nombre de Jesús In the name of Jesus, te damos gracias, Señor. we thank you. Y te adoramos y te bendecimos. We love you and we bless you. Amén. Denle un Amen. aplauso fuerte al Señor. give God all Gracias praise. por estar en casa. Thank you for those of you in home. Los esperamos la próxima semana, igual aquí en la iglesia o en casa también. We Dios les wait for you bendiga a here at todos, church hermanos. or at home. God bless you.